El Kilimanjaro es una montaña situada en el noreste de Tanzania, formada por tres volcanes inactivos: el Sira, en el oeste, de 3.962 metros de altitud; el Mabenzi, en el este, de 5.149 metros; y el Kibo, entre ambos, el más reciente desde el punto de vista geológico y cuyo pico, el Uhuru, se eleva hasta los 5.891,8 metros. Es la montaña más alta de África, la montaña independiente más alta del mundo, unos 4.900 metros de altura desde su base en la meseta, y el cuarto pico ultraprominente en la Tierra. Es conocido además por los famosos campos de hielo de su cumbre, que se están reduciendo de forma drástica desde principios del siglo XX y se estima que desaparecerán por completo entre 2020 y 2050. La disminución de las precipitaciones de nieve responsable de este retroceso se atribuye a menudo al calentamiento global, además de a un importante proceso de deforestación. A pesar de la creación del Parque Nacional del Kilimanjaro en 1973, y aunque este parque desempeña un papel esencial en la regulación bioclimática del ciclo hidrológico, el cinturón forestal continúa estrechándose debido a que la montaña está habitada por pastores masái en el norte y en el oeste, que necesitan prados de altitud para pastorear sus rebaños, y por campesinos Chaga al sur y al este, que cultivan parcelas cada vez más extensas en el piedemonte, a pesar de un proceso de concienciación iniciado a principios del siglo XXI. Después de la sorpresa que se vivió en el mundo científico, cuando en 1848 Johannes Rebmann descubrió el Kilimanjaro, se despertó el interés de exploradores como Hans Meyer y Ludwig Purtscheller, que alcanzaron la cumbre en 1889, acompañados por su guía Johannes Kinjala-Laugwö. Más tarde se convirtió en una tierra que se buscaba evangelizar, disputada entre católicos y protestantes. Finalmente, tras varios años de colonización alemana y posteriormente británica, el Kilimanjaro vio el emerger de una élite chaga, que se convirtió en la base del nacimiento de una identidad nacional y de la independencia de Tanganica en 1961. Posteriormente, se convirtió en una montaña emblemática, evocada y representada en el arte, y convertida en un icono que utilizado en numerosos productos comerciales. Es muy apreciada por los miles de montañistas que realizan su ascensión disfrutando de la gran diversidad de su fauna y de su flora. El Kilimanjaro se eleva en el nordeste de Tanzania a 5.891,8 metros de altitud según medidas realizadas en 2008 por posicionamiento GPS y gravimetría, y que reemplazan los 5.895 metros obtenidos en 1952 por un equipo británico. Su altitud, que fue objeto de distintas mediciones desde 1889, con resultados que variaban hasta en 100 metros, lo convierten en el punto más elevado de África, por lo que forma parte de las denominadas 7 cumbres. Se encuentra situado cerca de la frontera de Tanzania con Kenia, que pasa al pie de las vertientes norte y este de la montaña. Emerge solitario de entre la sabana que lo rodea, sobresaliendo con un desnivel de 4.800 a 5.200 metros, lo que la convierte también en la montaña aislada más alta del mundo. Cubre una superficie de 388.500 hectáreas. La montaña es un complejo volcánico de forma oval de 70 kilómetros de noroeste a sudeste, por 50 kilómetros de nordeste a sudoeste, y se encuentra a 340 kilómetros al sur del Ecuador. El monte Meru se encuentra a 75 kilómetros al sudoeste y el monte Kenia, la segunda cumbre más alta de África, a 300 kilómetros al norte. La ciudad más próxima, Moshi, está situada en Tanzania, al sur de la montaña, y constituye el principal punto de partida para su ascensión. En servicio desde 1971, el Aeropuerto Internacional del Kilimanjaro, que se encuentra situado a 50 kilómetros al sudoeste de la cumbre, comunica toda la región y sus parques. Dodoma, la capital, y Dar es Salaam se encuentran a 380 kilómetros al sudoeste y 450 kilómetros al sudeste respectivamente, mientras que Nairobi, en Kenia, se sitúa a 200 kilómetros al norte-noroeste.
La costa del Océano Índico se encuentra a una distancia de 270 kilómetros al este. A pesar de la distancia, con condiciones climáticas favorables se puede ver el océano desde la cumbre. Administrativamente, la montaña forma parte de la región de Kilimanjaro, a caballo entre los distritos de Ai, Mosi Rural y Rombo, donde se encuentra el punto más elevado y la mayor parte de la montaña. Está incluido en su totalidad en el Parque Nacional del Kilimanjaro. El Kilimanjaro es un estratovolcán de forma general cónica. Se compone de 3 picos, 2 de los cuales son también volcanes extintos: el Sira, en el oeste, con 3.962 metros de altitud, y el Mavensi, en el este, con 5.149 metros, y un volcán inactivo, el Kibo, en el centro, con 5.891,8 metros. El Kibo está coronado en la cima con una caldera elíptica de 2,4 kilómetros de largo y 3,6 kilómetros de ancho, encerrando un cráter llamado cráter Reusch, de 900 metros de diámetro, en cuyo centro se encuentra un cono de ceniza de 200 metros de diámetro, denominado Spet. La cumbre principal, en el borde meridional de su cráter externo, se llama Pico Uhuru. Otros puntos notables del Kibo son el cono interior, a 5.835 metros altitud, el punto Hans Mayer, el punto Gilmen, el punto Leopardo y la brecha de Johannes, bautizada así en honor del guía que acompañó la primera ascensión de la montaña. En el suroeste de la cumbre, un gran corrimiento de tierra dio a luz, hace unos 100.000 años, a la abertura occidental, Western Bridge, que domina el valle Barranco, Barranco Valley. En ocasiones se considera al Mavensi como el tercer pico más alto del continente africano, después del monte Kenia. Está muy erosionado y en la actualidad tiene la apariencia de un dique en el que destacan el pico Hans Mayer, el pico Purtscheyer, el pico Sur y el pico Nordecke. En su base, parten varios barrancos hacia el este, sobre todo el Gran Barranco, Red Barranco, y el barranco menor, Lesser Barranco. De Saddle, en español, La Silla, de montar, es una meseta de 3.600 hectáreas localizada entre el Mavensi y el Kibo. El Sira, en el que destaca el punto Joncel, está constituido por un semicráter deformado del que no quedan más que los bordes sur y oeste. En el noreste del mismo, sobre unas 6.200 hectáreas, la montaña presenta una superficie en forma de placa. Cerca de 250 conos satélites están presentes en ambos lados de estos 3 picos, en un eje noroeste/diagonal sureste. Las condiciones climáticas varían en función de las vertientes del Kilimanjaro. Así, en la ladera sur, caen 850 milímetros de precipitación por año en Mosi, a 800 metros de altitud, 992 milímetros en Kikafu, a 960 metros de altitud, 1.663 milímetros en Liamungu, a 1.230 metros de altitud, y 2.184 milímetros en Kiboso, a 1.479 metros de altitud. Mientras, en la vertiente oriental, caen 1.484 milímetros en Pugu, a 1.433 metros de altitud. Estos datos deben tomarse con cautela debido a los diferentes métodos utilizados. El máximo altitudinal de precipitaciones se sitúa entre 2.400 y 2.500 metros de altitud en la vertiente sur y no se ha determinado aún en otras pendientes. Además, el régimen de precipitaciones es más complejo con la aparición de precipitaciones por contacto de las nubes de niebla con los árboles a nivel del bosque y luego una fuerte disminución con 1.300 milímetros en el refugio Mandara a 2.740 metros, 525 milímetros en el refugio de Orombo, a 3.718 metros de altitud y menos de 200 milímetros por año por encima del refugio Kibo, a 4.630 metros de altitud. Los intercambios por convección que constituyen el ciclo del agua entre los distintos niveles de la vegetación del Kilimanjaro son muy importantes en términos bioclimáticos. A los pies del Kilimanjaro, la temperatura media anual es de 23,4 grados centígrados, si bien es de 5 grados centígrados a 4.000 metros de altitud y de 7,1 grados en la cumbre del Kibo. En consecuencia, el gradiente de temperatura adiabática es de unos 0,6 grados centígrados cada 100 metros.
La protección del entorno natural del Kilimanjaro se llevó a cabo en varias etapas. En 1910, Alemania creó una primera reserva de caza, que en 1921 se transformó en una reserva forestal. En 1973, el área por encima de los 2.700 metros de altitud se declaró como Parque Nacional del Kilimanjaro, un parque que fue abierto al público 4 años después. En 1987, los límites del parque se ampliaron hasta los 1.830 metros de altitud y se alcanzó una superficie protegida de 75.353 hectáreas. Finalmente, fue inscrito en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, con la justificación de que, el Kilimanjaro, con su cima nevada que domina la llanura de casi 5.000 metros, es el macizo montañoso aislado más grande que existe y que el parque tiene una gran diversidad de especies animales y vegetales raras o endémicas. La reserva forestal que lo rodea se incrementó gradualmente desde las 89.000 a primero a 92.906 y después a 107.828 hectáreas. El conjunto protege unas 3.000 especies vegetales. En paralelo a la labor del Parque Nacional, se han puesto en marcha varios proyectos en pequeña escala con el fin de mejorar la gestión de la selva con la ayuda de la población local y para iniciar programas de repoblación forestal. Pero las imágenes de satélite muestran que la fragmentación continúa debido a la falta de experiencia de los operadores silvícolas y a los pocos recursos invertidos en la lucha contra los incendios. Un corredor biológico de 8 kilómetros de anchura se ha mantenido en el noroeste del monte Kilimanjaro, en territorio masái, para vincular el parque con el Parque Nacional de Amboseli, al otro lado de la frontera con Kenia. Un corredor que facilita la circulación de las 20 especies comunes de grandes mamíferos de las 25 presentes en los bosques de la montaña. La ascensión al Kilimanjaro es muy popular entre muchos senderistas, especialmente aquellos que inician el asalto a las 7 cumbres. Aproximadamente 20.000 personas cada año cruzan la entrada al Parque Nacional del Kilimanjaro y realizan la ascensión. El mejor momento es desde julio hasta octubre o en enero y febrero para evitar la temporada de lluvias. La reglamentación del parque impone las rutas de senderismo, los medios para utilizar en el ascenso, guarda, etc., y las tasas de entrada. Se recomienda ir acompañado de porteadores y a veces de un cocinero, pero la ley obliga a ir acompañados de un guía autorizado. Todas las subidas requieren una buena condición física, sobre todo para prevenir el llamado mal de altura. Aunque los riesgos son escasos, sin embargo algunos turistas perdieron la vida en la ascensión, por accidente o por falta de preparación. Conviene pues ser prudente y entrenarse antes de intentarla, puesto que solamente se coronan con éxito el 40% de las ascensiones. Los guardias están apostados en la montaña para permitir una evacuación rápida en caso de emergencia. Deja tu opinión sobre este video. Da un like, suscríbete y compártelo. Hasta la próxima.